Vamos a grabar el video para mandártelo para que lo puedas ver, ¿ya? Ya. Ya, mira, en el capítulo 1 de la introducción, tú tienes Ujú, bastante información. Entonces, tú puedes leer el primer párrafo que estoy poniendo ahí. La presente ujú. investigación es un estudio que tiene por finalidad evaluar, etcétera, etcétera. Una vez Ujú. que tú terminas de leer el primer párrafo, tú tienes que aprenderte más información que hay en tu Word para que lo complementes. Ah, no solo lo que está ahí. No, no solamente lo que está ahí. Tú tienes que complementar lo que está aquí. Lo más probable que lo que está aquí, tú lo leas. Una vez que tú terminas el primer párrafo, tú tienes que, de la demás información que tú tienes, haz tu Explicarla. resumen, haz lo que tú deseas conveniente, pero de la demás información complementas. Lees el segundo párrafo y complementas con la demás información. Yo no te digo que te aprendas al pie de la letra lo demás, no, yo te digo, haz tu resumen. De la información que tú tienes en tu Word, haz tu resumen y complementas. Ya. Complementas. Terminando de leer cada párrafo. Ahora, eso que tú vas a Mm. complementar, te lo tienes que aprender. No tienes que leerlo. Por eso te digo, haz tu resumen en un papel y aprende. Ya. Aprende. Ahora, el resumen no tiene que ser de la misma proporción que tienen estos párrafos de información. 4 líneas, Ujú. 5 líneas. ¿Ya? A ver, un rato voy a abrir Word. Mm. Si tú ves el Word, ahí dice la Ujú. presente investigación y en ese primer párrafo y termina en turistas locales, nacionales e internacionales. Ahí lo vas a encontrar tú. Luego sigue, además se debe considerar que dentro de las competencias, de toda esa información, hazte tu Ujú. resumen para que lo complementes. ¿Ya? Ya. Abajo, más abajito, dice en el planteamiento del problema, dice, donde promover en tu Word. Tienes más Ya. información, tienes uno, dos, tienes bastante Tres. información abajo. ¿Ya? Ujú. Entonces, de ahí tú haces tu resumen y complementas. ¿Ya? Te lo tienes que aprender. Cuando yo te digo haz tu resumen es para que tú leas y anotes en un papel y te lo aprendas. ¿Ya? Debajo de este O sea, párrafo tienes más información, muchísima, tienes ujú. casi una hoja y media por ahí de información. ¿Ya? Ujú. Luego pasas al marco teórico, que es el capítulo 2. ¿Ya? Ahí te he puesto los antecedentes, ¿ya? Porque es lo primero que se menciona. Tú acá tienes más antecedentes. Mira, si tú miras tu Word, primer antecedente está García, que lo he puesto ahí. Segundo está Cepeda, que está ahí. Tercero está Ujú. Puello, que está ahí. Cuarto se llama Santa Cruz, no lo he puesto. Sánchez y Córdoba, tampoco lo he puesto. Luego sigue Montalbán, tampoco le... Ah, no, Montalbán sí le he puesto. Ya, porque Montalbán empiezan los antecedentes nacionales. Ya. Ya. 10 antecedentes, 5 internacional y 5 nacional. Solamente estoy ¿Y cuál poniendo es? aquí Ujú. 3 internacional y 3 nacional. Aquí lo único que tú tienes que decir es que tú has identificado como antecedentes trabajos de investigación o tesis que se relacionan con tu variable de estudio o con tu título. Esto quiere decir que ya hay trabajos de investigación o tesis que han sido sustentados y que tienen relación con mi trabajo que yo estoy proponiendo y que estoy sustentando. Es lo único que tú tienes que decir, ¿ya? Luego, de los 3 que has puesto, vas a escoger uno, ¿ya? Y vas a leer lo que dice. Vamos a suponer que tú escojas de internacional García, Serrano y Cortés y vas a buscar Ya. lo que dice en tu Word
y tú también Ujú. haces un resumen, te lo aprendes y eso es lo que mencionas. Entonces tú aquí dices, en el marco teórico, en los antecedentes, tú has identificado antecedentes internacional y nacional y has considerado 3 internacionales y 3 nacionales. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que ya hay trabajos de investigación o tesis que tienen relación con mi trabajo de investigación y que ya han sido sustentados y que ellos se convierten en mi respaldo de mi trabajo de investigación. A Ya. continuación, voy a hablar brevemente del trabajo de García, Serrano y Cortés 2017, cuya tesis se llama Las características propias del turista de naturaleza en Latinoamérica, prácticas, motivaciones e imaginarios en México. Entonces, una vez que tú lees eso, lo que tú te has aprendido desde el Word, lo mencionas. ¿Ya? Un Una vez resumen también pequeño. Una vez que tú terminas en el internacional, escoges uno nacional, vamos a suponer Montalbán 2018, estrategias de marketing ecológico para promover el turismo vivencial en el centro poblado Naranjo, Piura, donde se determina lo que tú te has aprendido, lo mencionas. Haz tu resumen, lo más chiquitito, porque tu exposición es menos de 15 minutos, ¿no dicen? ¿Menos de 20? Sí, 15 minutos y ¿Ya 5 ves? minutos para las preguntas. Entonces, aquí es lo más breve nada más. Tu resumen tiene que ser lo más pequeño. ¿Ya? Lo anotas en una hoja. Yo creo que en esta parte sí puedes leerlo, ¿ya? Lo que has anotado. Pero en la primera diapositiva, aquí sí te lo tienes que aprender el complemento de cada párrafo, ¿ya? Y acá puedes leerlo, el resumen que tú vas a escoger de cada antecedente. Luego viene el capítulo 2, marco teórico. Aquí vienen las bases teóricas, ¿ya? Si tú vas a tu trabajo Word, ya. Este empieza con el aporte de la investigación permite. Ya. Este es García, López y Millán 2021. Míralo en tu Word. Ya. Ujú. Igual, vas a leer cada párrafo y vas a complementar. Tienes que Ya. hacer tu resumen de la demás información y complementas. ¿Ya? Aquí es pequeño, porque pasas a la siguiente diapositiva y ya empieza la primera variable, eco-marketing. En tu Word, en la página 8, ahí dice, Ya. en la Ujú. fase preliminar se evidencia que Más los evidencia. empresarios consideran al eco-marketing como una potencialidad. Es lo que estoy Ujú. poniendo aquí. Se evidencia que Claro. los empresarios consideran. Una vez que tú termines de leer, ahí en tu Word hay un poquito de información, te lo tienes que aprender. ¿Ya? Ahora, lo transcribes y si quieres puedes hacerlo con tus propias palabras, ¿ya? Y te lo aprendes. Entonces tú lees, se evidencia que los empresarios consideran al eco-marketing como una potencialidad de acuerdo al ciclo de vida del distrito turístico o del destino turístico, por su Ujú. interés en la atracción de los turistas de otros países, así como de nuestro propio país, contribuyendo al empoderamiento del turismo de naturaleza. ¿Eso lo puedo leer Eso o lo vas tengo a que aprender? leer, lo vas a leer, pero lo que tú complementas te lo tienes que aprender, ¿ya? Entonces, aquí tienes como 3 líneas de información. Entonces, tú haces en tu resumen y te lo tienes que aprender para que sirva de complemento. ¿Ya? Luego dice, de la variable eco-marketing se consideró la primera dimensión el eco-consumidor. Ahí está el concepto. Eco-consumidor se considera todas las personas y todo. Ahí hay más información. Si tú quieres, puedes complementar buscando información o puedes tú generar tu propio complemento. Agarras tu papel, puedes hablar algo más de eco-consumidor con tus propias palabras y lo pones como complemento. Acuérdate que la información que va a ser de complemento tiene que ser en la misma proporción de la información que tú tienes aquí, ¿ya? Si ecoconsumidor tiene 2,5 líneas, lo que tú vas a complementar puede tener 2 líneas, pero te lo Ujú. tienes que aprender y lo tienes que complementar cuando termines de leer, ¿ya? Luego Ya. igualito, pasas a los cojones verdes, se considera todos los grupos, tal, y específicamente medioambientales. Tú vas a tu Word y vas y tienes más información ahí.
haces tu Sí. resumen de 2 líneas, quieres puedes agregar con tus propias palabras, cuando terminas de leer los stakeholders verdes, complementas tú, ¿ya? Esta es esta es una forma de sustentar, lees lo que está en tu diapositiva y lo Explicas. complemento se aprende. Ujú. Luego en la siguiente, la otra variable, ¿ya? La promoción del turismo de naturaleza, igual. Lees y vas a tu Word, hay más información, haces tu resumen y complementas. Turismo de aventura, ecoturismo, igual. Ujú. Lees, vas a tu Word, sacas tu resumen y complementas, ¿ya? Luego viene este gráfico, ¿ya? Y en tu Word está paso por paso qué es lo que significa salida, ambiente físico, región de origen, ruta de tránsito, región de destino y retorno. Como tú lo tienes ahí descrito en tu Word, te lo tienes que aprender para que tú puedas Ya. detallar este gráfico. ¿Ya? Ahí en tu Word está qué cosa es destino, qué cosa es salida, qué cosa es región, ruta de tránsito. Modelo de Leiper, ¿no? Sí, sí, ¿ya? Pero tú no digas modelo de ley, nada, ¿no? Simplemente tú mencionas que aquí hay un gráfico, el cual tú vas a detallar, ¿no? Empiezas a detallar, ¿no? ¿Qué cosa es región de origen, región de destino? Tú tienes que leer la información que está en tu Word y como te digo, anótalo en un papel y si puedes con tus propias palabras lo vas anotando lo que tú vas a leer. Y vas a ver que lo que tú escribes se te va a quedar en tu cabeza, ¿ya? Ahora, si tú quieres, hazlo con tus propias palabras. No necesariamente tienes que colocar todo tal cual como está acá. Tú puedes poner con tus propias palabras, ¿ya? Luego viene capítulo 3, metodología, ¿ya? Aquí sí tú vas a detallar, ¿no? Metodología, el tipo de investigación de mi trabajo es básico, ¿ya? Ahora tú tienes que aprenderte, no lo vas a mencionar, lo tienes que saber porque te lo vaya a preguntar el jurado, te va a preguntar, Sí, de hecho van a preguntar eso. ¿ah? De hecho van a preguntar eso. Claro, te van a preguntar, ¿y por qué es básico? Entonces ahí en tu trabajo, ahí está por qué es básico, ¿ya? Ujú. Porque sus argumentos son conceptos teóricos que no requieren profundizar, cuyo propósito fue enriquecer el conocimiento del eco-marketing. Entonces tú te lo tienes que aprender. No lo vas a mencionar en tu exposición, te lo guardas para por si acaso te pregunten. ¿Ya? Entonces, tú cuando exponga vas a decir tipo de investigación básico, el diseño de investigación fenomenológico. La población, 20 turistas. La muestra, 20 turistas. El muestreo es no probabilístico e intencional. En el cuadro que está, se detalla la definición conceptual de ambas variables. No lo vas a leer tú, ¿eh? Solamente mencionas lo que yo estoy diciendo. En la definición conceptual se detalla el concepto de cada variable brevemente. En la definición operacional, para, para cada variable, para cada variable se ha determinado la siguiente definición operacional. Para el eco-marketing se establecen 2 dimensiones, eco-consumidor y los stakeholders verdes, las que fueron aplicadas en un instrumento de medición establecidos por 10 ítems, que fue aplicado a 20 turistas. Luego se analiza los datos mediante la estadística para realizar la prueba de hipótesis. Y de ahí lees el siguiente. Se establece para la variable promoción del turismo, la definición operacional se establecieron 2 dimensiones, turismo de aventura y el ecoturismo, las cuales fueron aplicadas en un instrumento de medición establecido por 10 ítems, que fue aplicado a 20 turistas. Luego se analizan los datos mediante la estadística para realizar la prueba de hipótesis. Es lo que tú tienes que leer. Entonces, en este cuadro, lo único que tú tienes que leer es la definición operacional y mencionar las dimensiones. Nada más. La definición conceptual no lo leas, solamente tú haces mención que ahí hay un concepto de cada variable brevemente,
Ya, Profesor, una consulta. Y dime. los profesores, los jurados antes de sustentar, o sea, cuando son jurados, ¿leen las tesis? O sea, para tomarte las preguntas o depende de lo que tú Mira, expongas. yo también soy jurado en la universidad, en el ALA y ahorita también en un instituto. Por lo general nosotros Ujú, solamente leemos los cuadros que están en anexo. El cuadro de operacionalización de las variables, matriz de consistencia, tu cuestionario, y leemos. Y con eso ujú. para nosotros es lo único. Ahora, para yo sacar preguntas, me leo las bases teóricas. ¿Ya? Y de las bases teóricas es que yo te pregunto. ¿Ya? Pero Ah, para leerme toda tu tesis, no, lo que generalmente hace un jurado es leer los cuadros que están en anexo. Prácticamente todos los cuadros que están en anexo es toda tu tesis. Toda tu mm, tesis. ¿Ya? Luego continuamos, seguimos con el capítulo 3. La técnica utilizada en investigación fue la encuesta. El instrumento que depende de la técnica es el cuestionario. El procedimiento consiste en recabar datos objetivos. El método de análisis de mi trabajo es descriptiva y aspectos éticos están referidos a los valores de la carrera de turismo. Vas a agarrar tu Word y vas a leer procedimiento y aspectos éticos. Ahí hay un poco más de información. ¿Ya? Procedimiento, lees, aspecto ético también lees, haces tu resumen, lo anotas en un papelito, te lo aprendes y cuando vas mencionando, en procedimiento amplías. Consiste en recabar datos objetivos y complementas tú con lo que te has aprendido. Aspectos éticos, complementas con lo que tú te has aprendido. ¿Ya? Ahora, para validar mi instrumento, fue validado por dos expertos, que son García Hernández Lourdes, Rivera Pardo Amelia, ujú, que ujú. detallaron que mi instrumento sí cumple con los requerimientos. Así pues. Para la confiabilidad del instrumento, se aplicó aquí vas a mencionar así como yo lo estoy leyendo, ya se aplicó la fórmula de alfa de Cronbach, para Alfa lo de cual Cronbach. se hizo una prueba piloto y se encuestó a 10 turistas y aplicada la Ya. fórmula, el resultado es 0.811 para cada variable. Quiere decir que es aceptable la confiabilidad del instrumento. Luego pasamos al capítulo 4, resultados. Ya, aquí no te vas a aprender nada. Aquí simplemente vas a detallarlo. No necesaria, mira, puedes, para practicar, puedes detallar la interpretación que está en tu Word. Ya. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? Pero lo ideal es que primero el gráfico y luego la interpretación. ¿Ya? Entonces tú agarras y pones tabla número 3, frecuencia de la variable ecomarket. Entonces tú te vas de ahí al cuadrito rojo y pones y mencionas. eh, para la alternativa totalmente de acuerdo, nadie marcó esta alternativa. Para la alternativa en desacuerdo, ya de 20 a ver, de 20 encuestados equivale al 12.5%. En la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo, de 30 encuestados, marcaron 18,8%. Ujú. Ya, pero aquí hay un problema. Estas son preguntas. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí la fórmula es, aquí aplica el SPSS. Y la variable ecomarketing agarra 8 preguntas, 8 preguntas para 20 encuestados. Ujú.
Ya. Vas a explicarlo así. Tabla número 3, frecuencia de la variable eco-marketing. Empiezas por el color, por el porcentaje más alto. Para la alternativa totalmente de acuerdo, perdón, equivale a 33,8%. Para la alternativa de acuerdo, equivale a 35%. Para la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo, 18,8%. Y para la alternativa en desacuerdo, equivale a 12,5%. ¿Ya? No mencionas a la alternativa que tiene 0. ¿Ya? Pasas al siguiente. Tabla número 4. Frecuencia de la dimensión ecoconsumidor. La alternativa totalmente de acuerdo equivale a 52,5%. Y la alternativa de acuerdo equivale a 47,5%. Tabla número 4. Frecuencia de la dimensión stakeholders verde. Para la alternativa totalmente de acuerdo, equivale a 15%. Para la alternativa de acuerdo, equivale a 37,5%. Para la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo, equivale a 42,5%. Empecé explicando la variable promoción del turismo, creo. ¿Ya? Sí. Entonces, vamos a verlo de nuevo, ¿ya? Capítulo 4, resultados. Tabla número 3, frecuencia de la variable eco-marketing. De ahí miras tú tu gráfico. Para la alternativa totalmente de acuerdo, equivale a 33,8%. Para la alternativa de acuerdo, equivale a 35%. Para la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo, equivale a 18,8%. Para la alternativa en desacuerdo, equivale a 12,5%. Tabla número 4, frecuencia de la dimensión ecoconsumidor. Para la alternativa totalmente de acuerdo, equivale a 52,5%. Para la alternativa de acuerdo, equivale a 47,5%. Para la tabla número 4, frecuencia de las dimensiones stakeholders verdes. Para la alternativa totalmente de acuerdo, equivale a 15%. Para la alternativa de acuerdo, equivale 22,5%. Para la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo, equivale a 37,5%. Y por último, la alternativa en desacuerdo equivale a 25%. Tabla número 6, secuencia de la variable promoción de turismo. Haces lo mismo que hemos hecho ahorita. ¿Ya? Empiezas por el valor más alto. Empiezas por totalmente de acuerdo. ¿Ya? De ahí vas bajando en desacuerdo. Profesor, disculpe, ¿el N es el número de qué? N es el número de población, el número de preguntas. El número de preguntas. Ese es el porcentaje. Ajá. Ya. Este se lo complicado. Ya. Ya. Solo lo tengo que leer tal cual en la Sí, tú tabla. solamente mencionas la alternativa y el porcentaje nada más. Ya. ¿Ya? Luego, capítulo 4, resultados. Prueba de hipótesis general. Hipótesis nula. El ecomarketing y la promoción de turismo no se relaciona. Hipótesis alterna. El ecomarketing y la promoción del turismo se relacionan. Tabla número 9, hipótesis general. Para la variable ecomarketing,
que es la variable 1, la significancia bilateral es de 0 por 0,00. Para la variable, para la otra variable, perdón, aquí está hablando sobre el eco-marketing y la promoción del turismo. Para la variable 2, que es promoción del turismo, su significación bilateral es también de 0,00. Por tal, ¿qué dice en tu Word? Al ser menor la significancia, ¿ya? Porque el margen de error es 0,05. Ahí en tu Word está. Dice, Sí, acá estoy revisando. si P es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Si P es mayor a 0,05, se acepta la hipótesis alterna. Entonces, como aquí la significancia bilateral es 0,00, es menor que 0,05. Como es menor, ¿qué dice en tu Word? Si P es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Quiere decir que el eco-marketing y la promoción del turismo se relacionan. ¿Ya? Acuérdate, cuando P es menor a 0,005, se rechaza la se hipótesis rechaza la nula. hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Cuando P es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis alterna. Ajá. Pasamos a la siguiente. Hipótesis específica número 1. Hipótesis nula, el ecoconsumidor y la promoción del turismo no se relaciona. Hipótesis alterna, el ecoturismo y la promoción del turismo se relacionan. Tabla número 10, hipótesis específica número 1. Para el ecoconsumidor, el nivel de significancia bilateral es de 0,329 y para la promoción del turismo, el nivel de significancia bilateral es de 0,329. ¿Qué dice? Cuando P es mayor a 0,05, se acepta la hipótesis alterna. En este caso, es 0,329. ¿Es mayor o menor? 0,329. Me perdí. Es mayor. No, Mayor a es 0,5. 3,29. 3,29. 3,29. Es mayor que 0,05. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Cuando es mayor se acepta la hipótesis alterna. Quiere decir que el ecoconsumidor y la promoción del turismo se relacionan. ¿Cierto? Sí. Acá dice, lo cual determina que el consumidor y la promoción del turismo se relacionan. Claro. Tú tienes que aprenderte la formulita P menor y P mayor. ¿Ya? Prueba de hipótesis específica 2. Hipótesis nula. Los stakeholders verde y la promoción del turismo no se relacionan. Hipótesis alterna. Los stakeholders verde y la promoción del turismo se relacionan. Tabla número 11. Hipótesis específica. El nivel de significancia bilateral para los stakeholders verde es 0,09 y el nivel de significancia para la promoción de turismo Mayor. es 0,09. Por tal, es mayor. Claro. Entonces quiere decir que los stakeholders verde y la promoción del turismo se relacionan. Se acepta la hipótesis alterna. ¿Ya?
Luego viene la discusión. Ya, mira, aquí en la discusión, como se lee, ya, aquí te lo tienes que leer, ya, Ujú. vas a tener que leerlo así un poquito rapidito porque es bien aburrido leer la discusión, ¿ya? En primer Ya. lugar, se destaca que el objetivo general del trabajo tal, tienes que darle una lectura un poco veloz, ¿ya? No te ¿Tengo confundas. que leer también o No, esto puedo sí lo pasar con sus lees. palabras? Esto Ah, sí lo lo leo. lees, ¿ya? Son tres. En primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar, ¿ya? Pero luego en las conclusiones, en las Ujú. recomendaciones, yo te aconsejo que te lo aprendas. Pero tú vas a Ya. pasar la diapositiva, tú no mires tu diapositiva, tú mira al de frente y apréndete, ¿ya? Apréndetelo. Lo mismo en las recomendaciones, tienes que aprendértelo. Ahora, en las recomendaciones no necesariamente tienes que aprendértelo pues así como está, ¿no? Pero tienes que tienes que aprendértelo pues a un 70, 80%. Como te digo, puedes cambiar hasta otras con tus propias palabras. Te lo Ujú. tienes que aprender. Y ahí nomás termina, ¿ya? Y ahí termina, ¿ya? Mira, ahorita que yo he revisado tus diapositivas, aquí, por Ujú. ejemplo, en las hipótesis, voy a tener que corregir, ya es se relacionan, ya no es se relacionan, Ya. se relacionan. Eso yo lo voy a corregir, pero está el contenido todo ahí, así que no hay ningún problema. Profesor, Entonces, una consulta, quería que me explique algo. dime. Con respecto a la muestra, ese día el profesor me estaba viendo eso, me observó de la muestra que la población era muy pequeña porque solo eran 20 turistas. ¿Se acuerda? ¿Vio el video? ¿Se acuerda de...? ¿Y? ¿Ya? Ya me dijo que estos turistas nada más hay en Paracas, algo así, Pues, pero si él me mismo dijo. en un primer video te dijo, encuestas 20 nada más, 20. Él mismo en un video que tú tienes en tu Ujú. clase, por eso es que decidimos poner, y es más, yo en un principio puse 30, pero el profesor Pero, él mismo en un video te dijo, solamente encuesta 20 nada más, te dijo, él mismo. Pero si tú quieres, revisan los videos de tu clase y ahí mismo él te ujú. dice 20, con 20 nada más suficiente, te dice. Ahora, ¿por qué has determinado tú 20? ¿Y por qué has determinado tú 20 de población y 20 muestras? Pues, a Puede ver, ser una pregunta, ¿no? Del jurado eso. en primer lugar, que la coyuntura en la que se está viviendo no Ujú. amerita, uno, que no hay muchos turistas. Ese sería la primera limitación. Dos, que en Paracas las empresas de Pues se está turista reactivando. no todas están Ujú. trabajando al 100%. Tres, los lugares turísticos que hay en Paracas también tienen ciertas restricciones, ¿ya? Ujú. Cuatro, que fue más factible encuestar a 20 que encuestar a 80, 70. ¿No? ¿Por qué? Porque no todos los turistas acceden a una Ajá. encuesta. Son bien reacios, son bien rechazantes, como Ujú. que también tienen miedo de contagiarse y evitan el contacto con las personas, más aún si son extranjeros, ¿no? Ahora, yo he tenido que encuestar a extranjeros que al menos dominen el idioma español o sepan leer Ujú. las preguntas, porque puede haber un turista alemán, francés, holandés, que no hablan el castellano y difícilmente van a poder desarrollar el cuestionario. Entonces tú tenías que buscar turistas que dominen el idioma español y que puedan leer las preguntas sin ningún problema. Ujú. Entonces ahí también han habido limitaciones en ese aspecto. ¿Ya? Entonces, si la situación, la coyuntura en la que vivimos fuera diferente,
yo hubiera escogido una población, como una población a 500 turistas, aplicando una fórmula, seguro que me va a bajar a 80, 90 o a 120 y hubiera encuestado. Pero tú puedes decirle, así como yo lo estoy hablando, si ustedes vienen a Pisco, a Paracas, van a encontrar pues muy pocos turistas, muy pocas empresas de turismo funcionando, muy pocos turistas que dominen el idioma español y que puedan leer las preguntas sin ninguna dificultad. Entonces, consideré por esas razones a 20 turistas. Pero tú tienes que ser contundente con lo que tú mencionas, así fuerte, explícalo, Segura. como para que ellos, claro, segura, ya, porque tú en uno del video dijiste que tú la encuesta la habías hecho antes de la pandemia. ¿Cómo lo vas a hacer antes de la pandemia si tu trabajo ni siquiera tú estabas estudiando antes de la pandemia es? Ujú. Es más, tú tienes que decir, tienes que agarrar de la pandemia, agarrarte, aferrarte ahí, que por eso es tu 20 turista. Ahora, Ujú. lo que te pueden preguntar es, a ver, mencióname lugares turísticos que hay en Paracas. Tienes que mencionar, tienes que averiguar lugares turísticos que hay en Paracas Ah, eso donde sí sé, de hecho. ya tienes que mencionar, Sí, te vayan a preguntar de eso. ¿Mm? Ya, claro. yo voy a convertir el video, lo más probable que ya mañana temprano, porque también demora, te lo voy a Ujú. mandar. Con la Sí. explicación que yo te he dado, ponte a estudiar a ver y Voy a imprimir mis hojas y voy a hacer mis resúmenes me para... dices que para qué día vas a sustentar, amigo. Ahora, yo te doy, a ver, ideas. Todos tus resúmenes que tú hagas y que te vas a aprender, pégalo en tu pared, por orden, ponle un número, ya de acuerdo a la diapositiva. Entonces, para que te recuerdes, no para que lo leas, sino para que te Ujú. recuerdes. Te vuelvo a explicar aquí, del capítulo 1 en introducción, tienes que aportar por cada párrafo, tienes que aprenderte y complementas. ¿Ya? No lo que tú vas a complementar no lo leas, apréndete. Tómate tu tiempo para aprenderte. Ahora, si tú quieres, podemos exponer solamente el capítulo 1 y el capítulo 2, por ejemplo, bien expuesto. Claro, Y dejamos por a la partes. siguiente el capítulo 3 y 4. Ajá. Por Claro, partes estaría bien. claro, también agarrar para la primera exposición desde tu carátula, introducción, todo lo que es marco teórico, antecedentes, todo, ya, Ujú. bien aprendido, todo el gráfico. Aquí tienes que hablar un poco más de promoción del turismo, de tus dimensiones, de tus variables, ya, Ujú. y hasta aquí, Profesor, hasta aquí. profesor, una consulta. Una vez me hicieron una pregunta cuando estuve en el primer grupo. Me dijo, quién es tu autor base de ¿Quién es tu tu qué? variable? Tu autor base. Tu variable base es, tu variable Sí. base es esta, pues. Aquí, el eco marketing. El ecomarketing, pues. No, Claro, pero me pregunto así, ¿cuál es tu autor? O ya, sea, es el ¿cuál es autor. Pues mira, tú regresa a tu Word y busca ya? ese párrafo que se llama, que te habla del eco marketing, ¿ya? Y ahí está el autor, pues. Es Ya. García López Millán, 2021. El aporte de la investigación permite inducir, ya, ese es. El autor base de la primera variable. Sí, pues, ese es. Como una potencialidad. Ay, no. Estamos en la página 8, perdón. En la fase preliminar se evidencia que los empresarios consideran al ecomarketing. ¿Quién es tu autor base? Es Chavarro 2017. Chavarro Cuando, 2017. claro, cuando tú veas que dice Hit Hall, quiere decir que hay más autores.
Ahora, si tú quieres, baja la referencia bibliográfica y busca Chavarro. Me imagino que la Miss Erika lo debe de haber puesto. Sí, yo tengo un Excel de todos los autores que ella incluyó. Ya, pero ahí debe de estar Chavarro. Porque aquí en la referencia bibliográfica no encuentro a Chavarro. Fíjate en el Excel, fíjate en Ya. el Excel, el autor de tu variable base, que ahí dice que es Chavarro. Chavarro Hit Hall 2017. Pero si está Chavarro Hit Hall, a ver, estamos acá entonces. Te fijas en tu Excel. Si no, hay que preguntarle a la Miss Erika por qué no ha considerado a Chavarro Hit Hall. Ya. Eso está en antecedentes. En la página 8. Página. Ahí dice Chavarro Hit Hall 2017. Ya, Ese es el página. autor de tu variable base. Chavarro, Chavarro, Ahora, si Chavarro. él te pregunta cuando te dice, ¿y quién respalda tu base teórica? Que de repente él también lo puede decir como tu variable base. ¿De dónde empieza tu variable? Identifica tú el último antecedente. A ver, dime, ¿cuál es el último antecedente? ¿Cómo se llama? El último antecedente. Ajá. García. ¿Cuál es tu último antecedente? García et al. No, A ver, espérate. no. Mira, el último antecedente es Alvarado y Paz 2019. ¿Por qué? ¿Cómo lo identificas? ¿Cómo lo identificas? Porque termina en el año 2019, dice potencialidades de las playas del Nuevo Chimbote para el desarrollo del turismo de aventura naturaleza año 2019. Clarito te das cuenta que ese es el título de una tesis. ¿Ya? A ver, sube arriba de Alvarado Paz la otra tesis. También termina en año 2018. ¿Dónde está viendo usted? ¿En el Word o en la En el base? Word, en el Word, en el Word. Página 7. Yo te he preguntado en tu Word, ¿cuál es el último antecedente que tú has identificado? Tú me has dicho García Hit Hall. No. Los antecedentes terminan en el año. Por ejemplo, Alvarado y Paz dice su título, Potencialidades de las playas del Nuevo Chimbote para el desarrollo del turismo de aventura de naturaleza año 2019. Ese es el título de un antecedente. Sube arriba de Alvarado. ¿Qué autor Ya. sigue? Arriba de Alvarado está Rodríguez y Vázquez, Ya. ¿En qué año termina su título? 2018. Dice, potencialidades del distrito de Huaranchal para el desarrollo del turismo de naturaleza obtuso en el año 2018. Todos los antecedentes tienen que estar ahí su título, que terminan en el año. Sube arriba de Rodríguez y Vázquez. Está Villegas 2019. ¿En qué año termina el título? Lima 2019. Entonces, Villegas 2019, ya ya, sí. todos los antecedentes, en algunos casos, se considera el año al final. Ahora, sube desde marco teórico. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 2. Sí, yo te he dicho que tú tienes 10 antecedentes, ¿ya? El primero se llama García Serrano y Cortés, 2017.
El segundo, Cepeda, Velázquez y Marín, 2017. El tercero, Santa Cruz, Domínguez y González, 2015. El cuarto, Sánchez y Cardona, 2016. Y el quinto, no, ese es el último, pues. 1, 2, 3, 4 y 5. El último de los antecedentes internacionales es Sánchez y Cardona 2016. ¿Cierto? Ahí hay 5. Luego dice, asimismo se tiene como antecedentes nacionales. Primer antecedente nacional es Montalbán 2018. Ya. El otro es González 2020. El tercero es Villegas 2019. El cuarto es Rodríguez y Vázquez 2018. Y el quinto es Alvarado y Paz 2019. Ya. A partir de ahí, García y López y Millán, esos ya es autores de tus bases teóricas. Las bases teóricas. ¿Ya? Ahí está. García, López y Millán. Lo podemos colocar al final también para que no te confundas, ¿ah? ¿Cómo? El autor de García lo podemos colocar al final de cada párrafo, ¿ah? También, ¿no? Así como está Wallace y Russell. Están al final de cada párrafo. Pero ya tú no debes de confundirte, pues. Los 10 autores primeros son tus antecedentes. Los 5 primeros internacionales y los 5 últimos nacionales. A partir de García, López y Millán, vienen a ser tus autores base. ¿Por qué? Porque hablan de la tesis en general. García Hall también es tu autor base. Wallace y Russell también es tu autor base. Hasta ahí. O sea, García, López y Millán, García Hall, Wallace y Russell se convierten en tus autores base. ¿Por qué? Porque hablan del trabajo en general. A partir de Chavarro, ese es el autor de tu variable base, porque habla del eco-marketing. ¿Ya? Sinkham y Carson 2014 son tus autores de la variable ecoconsumidor. Durmas y Sergin. A ver, eco-marketing, ecoconsumidor, que es Durman y Sergin. Sinkham y Carson es de la Cojones Verde. ¿Ya? Y si tú sigues avanzando a la página 10, ahí empieza la promoción del turismo en naturaleza. Es de Secretaría de Turismo 2017, se sacó esa información que es de una revista. De un artículo, creo, de revista. Secretaría de Turismo también, sus dimensiones también es de la revista. Y de ahí vienen las demás informaciones que complemento. ¿Ya? Tienes que estar atenta a la pregunta cuando te digan autores de tus variables base. Entonces tú tienes que irte, ¿a dónde te vas? A eco-marketing. En eco-marketing, que es tu primera variable, ¿quién es el autor del eco-marketing? Es Chavarro Hall. Y de tu otra variable de promoción del turismo es un artículo de la Secretaría de Turismo 2017. ¿Ya? Ya.
Ya, a ver, practica, a ver, y ya tú me avisas para cuándo vas a exponer desde la carátula hasta lo que es marco teórico. Sí, Ya. creo que eso es lo que más me debo aprender, porque eso es teoría en realidad, es Ujú. lectura, Ya. comprensión. Usa tus plumones, usa tus colores, usa todo, pégalo en tu pared, todos tus resúmenes para que lo vayas aprendiendo. ¿Ya? Ujú. Profesor, y disculpe, ¿qué preguntas más o menos saca de lo que es teoría? Yo tengo que leer ahora tu trabajo para poderte hacer las preguntas, pero no te las puedo Claro. decir, pues yo te las tengo que decir cuando tú expongas. Ah, ya, claro. Te las digo, ya vas a saber, pues no. Se supone que las preguntas es en el momento de la que tú estás Claro, sustentando. de la Claro. presentación. Ujú. Ya, Ya. ya, entonces, a ver, de repente el domingo en la noche, de repente puedes exponer, ¿ah? ¿Qué estamos hoy día? Claro, Mañana es viernes, sábado, domingo. De repente, o puede ser lunes también puede ser, ¿ah? claro, lunes creo ya. Ya, para Ay, que sí. tengas el sábado, domingo, que tú creo que domingo no trabajas, para que tengas ahí Domingos, el así, el domingo. fin de semana no trabajo. Ya, entonces sábado y domingo le das duro y lunes ahí para que ponga. ¿Ya? Ya, ya, profesor, Ya, así listo. quedamos. Mañana te envío el link del video que hemos hecho ahorita, ¿ya? Ya, sí. Ya, Ya listo, listo. profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos.